Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, quiero contarte algo especial. Ya está disponible nuestro primer libro Sombras que no duermen, con relatos inéditos que podrás llevar siempre contigo. Encuentra el enlace en la descripción. Y recuerda, únete a nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Había un olor dulce y remoto en el vestíbulo cuando empujé la puerta por primera vez, un aroma entre polvo caliente y cera de abeja seca que se pegó a la lengua como una película translúcida. El edificio se alzaba en una calle lateral donde la ciudad parecía olvidar que aún quedaba luz. El aire allí mantenía siempre una frescura de sótano poco ventilado, un leve aliento de humedad atrapada en la carpintería. La portera me había dejado las llaves dentro de un sobre con mi nombre y una nota breve sobre el agua, los radiadores y el horario del camión de la basura. No mencionó los espejos. Nadie los mencionaba, tal vez eran tan antiguos y tan arraigados a esa casa que resultaba indecoroso hablar de ellos, como si uno comentara en voz alta los latidos de un corazón ajeno. Subí los peldaños con la maleta rozándome el tobillo. Cada escalón parecía exhalar aire frío desde un pulmón escondido en el centro del edificio. En el rellano del tercer piso, la luz pálida de un tragaluz derramaba una claridad lechosa sobre un espejo ovalado que colgaba frente a la escalera. El óvalo tenía un marco de madera oscura, con hojas talladas a mano y pequeñas grietas donde se acumulaba una mugre blanquecina. El vidrio, a pesar de los años, no estaba roto, aunque presentaba esas nubes de plata desgastada que dispersan la imagen como si una lluvia vieja cayera constantemente entre el que mira y el mundo reflejado. Me detuve a mirarme. La primera impresión fue la de un ligero desajuste de tono, como si mi piel y mi abrigo tuvieran un matiz distinto al habitual, una saturación que se apartaba de mi apenas un grado. Levanté la mano, la figura la levantó con la obediencia esperada, pero percibí que el gesto no se completaba en el mismo tempo. Algo minúsculo se demoraba, quizá un parpadeo, quizá la delgadez de un suspiro diferido. La puerta de mi unidad encajó con un sonido de madera reseca. El apartamento era largo como un pasillo expandido, con el suelo de tablillas y ese olor persistente a barniz antiguo que se reactiva con el paso. Las paredes parecían tener poros, absorbían la voz del edificio y devolvían una vibración tenue, un zumbido que no era del tendido eléctrico ni de las cañerías sino del propio armazón, del modo en que la casa asentaba su peso sobre mi peso y ambos se entendían. Las ventanas daban a un patio interior profundo, donde a mediodía debía perderse el sol y solo quedaría una luz granular, como harina suspendida. Allí, sobre la pared opuesta a las ventanas, me aguardaban 4 espejos colocados a distintas alturas, como si el anterior inquilino hubiese practicado una alineación ritual. Sus marcos eran todos distintos, uno dorado, con pequeñas cuentas en relieve, otro de metal negro, frío al tacto, con un brillo aceitoso en los vértices, otro de madera clara con vetas que parecían mapas de ríos, y el último de un material que no supe identificar, de color casi grafito, que absorbía la luz y devolvía una imagen matizada, a punto de extinguirse. Los espejos, pensé, eran problema de otro día. El cansancio formaba un sedimento detrás de los ojos, un polvo que se movía en pequeños remolinos cuando los cerraba. Pero no pude evitar acercarme al del marco grafito. De cerca, el vidrio enseguida ofreció un olor, no a vidrio, sino a algo ligeramente metálico, como moneditas recién contadas a mano. La superficie estaba limpia, casi exageradamente limpia, sin huellas, sin rastros de polvo, sin ese velo que deja la condensación nocturna. El apartamento en general reclamaba limpieza, sin polvo visible pero con el orden revuelto del que se fue deprisa, sin despedirse. Abrí el grifo de la cocina, el agua corrió tibia con un sabor a tubería adormecida. Al cerrarlo, escuché cómo la casa detenía la respiración a la vez. La casa esperaba que yo hiciera algo, tal vez que descolgara los espejos, tal vez que me lanzara a ver en ellos algo que me había negado a ver en mí. Esa primera noche no dormí de seguido. El colchón era más firme de lo que prefiero, y la sábana nueva tenía el olor a almacén recién abierto que no cede hasta 3 lavadas. Quise leer, pero mis ojos se iban a la pared de los espejos, a su geometría muda. La oscuridad del patio convertía el vidrio en un cuerpo blando donde la habitación se multiplicaba con imperfecciones, y esas imperfecciones, bajo la luz amortiguada de una lámpara de pantalla verde, parecían microorganismos flotando en agua estancada. Creí escuchar pasos en el rellano y me levanté a mirar por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero en el espejo del recibidor se había formado una condensación ovalada,
como la huella de un rostro cercano que hubiese respirado contra el vidrio. Puse la palma, estaba seca, fría, y emanaba ese leve olor a metal húmedo. Me lavé las manos. Sobre la cerámica del lavabo, las gotas resbalaron con una lentitud irritante, quedándose brevemente suspendidas en el borde, desafiando a la gravedad con descaro infantil. A la mañana siguiente la luz no entró, se derramó en la habitación con el sigilo de un líquido espeso. Supuse que el cielo estaba cubierto. Preparé café, sentí su amargor caliente en la lengua, y abrí las ventanas lo justo para cambiar el aire. El patio respondió con un olor a piedra mojada, aunque el suelo estaba seco. Ese olor atrajo otro, más leve, apenas un indicio, el aroma antiguo de un abrillantador de muebles, algo con base de limón o naranja, como si en el piso de abajo alguien estuviera frotando una mesa heredada. Sin saber por qué, giré hacia los espejos. El del marco dorado devolvía mi rostro con una claridad casi agresiva, subrayando los pliegues de la piel cerca de la boca, esa zona donde el cansancio se instala primero. Me acerqué tanto que mi aliento dejó un círculo de vaho. Por un instante, juraría que el vaho del otro lado tardó más en tomarse forma, como si mi equivalente reflejado estuviera medio segundo por detrás de mí, aprendiendo a empañar el mismo lugar. Decidí salir. Las calles alrededor eran estrechas, con negocios de cristalería, marcos, relojeros. Compré pan en una panadería recóndita con el techo ahumado y volví con la bolsa de papel marcando un rectángulo caliente contra el antebrazo. Al abrir la puerta del edificio, el espejo ovalado del tercer piso me dio la bienvenida con una pequeña sorpresa. El óvalo no reflejaba el mismo tramo de escalera que yo estaba viendo. El tramo que yo subía tenía una mancha de pintura, una raya gris en la contrahuella. En el espejo, ese detalle faltaba y, sin embargo, había otro, una muesca en el pasamanos que yo no había notado nunca. Pasé la mano por la madera, la muesca existía también en el mundo, un mordisco pequeño en el barniz. Había sido yo el distraído, pensé, y seguí subiendo. El óvalo, sin embargo, lanzó una última trampa visual. Mi sombra avanzó por el escalón reflejado un momento antes de que mi pie real lo pisara. La vida allí se arropó poco a poco con hábitos diminutos. Por las tardes, cuando el patio se volvía una boca negra, encendía la lámpara de pantalla verde y preparaba té, apoyando el vaso en la repisa junto al espejo de grafito. Mientras el vapor subía, el grafito no se nublaba, la superficie permanecía aséptica. Había visto espejos toser con una gota gorda cuando el hervido los tocaba, pero en aquel vidrio no había respuesta. Esa insensibilidad me resultaba más inquietante que cualquier mancha. Un espejo sin aliento es un espejo que no necesita mi temperatura para vivir. Comencé a tomar notas mentales, cuando se formaba vaho y cuando no, qué brillo devolvía cada marco según la hora, qué parte de mi rostro preferían subrayar. Había uno, el de metal negro, que parecía adelgazarme como hacen algunos cristales curvados en ferias, y, sin embargo, ese vértigo de distorsión no nacía de una curva visible. La sensación era un producto de la luz o de mi obstinación. El tercer día noté algo más. Cada vez que pasaba frente a los espejos con prisa, con la mirada apenas rozando el vidrio, un retraso microscópico latía entre mis gestos y su repetición. No era la pereza del ojo, era una resistencia por parte de aquello que normalmente se llama reflejo. Al principio lo tomé por neurosis, por fatiga de instalación y por esa mezcla de ansiedad y expectación que me acompañaba desde el traslado. Pero la percepción ganó terquedad. En el espejo del pasillo del edificio me vi avanzar medio paso antes de avanzar. En el del ascensor, instalado en un marco de aluminio de los años 70, el retraso se invirtió y fui yo quien llegó tarde al gesto. En un escaparate negro, más tarde, elegí no mirarme para no seguir alimentando esa contabilidad insana de latidos de reflejo. La casa, por su parte, hacía su parte de personaje a oscuras. Por la noche, un olor tenue a algodón húmedo se levantaba desde el armario del dormitorio, un aroma de sábana guardada demasiado tiempo que pedía un aireo y una exposición al sol que el patio no podía ofrecerle. En el baño, el espejo del botiquín devolvía una luz más fría que la bombilla, como si hubiera estoqueado su propia claridad en un depósito privado. En la cocina, la puerta del horno, con su cristal sombreado, mostraba una forma de mi torso ligeramente más ancha, más perfectamente centrada. Empecé a comer de pie, apoyado en la encimera con las yemas de los dedos pegándose al esmalte frío. Oía la ciudad de fondo, un murmullo como de músculos que siguen trabajando después de terminar un esfuerzo demasiado grande. Hubo una tarde de lluvia en la que el edificio entero parecía envuelto en una cáscara.
El sonido del agua contra el tragaluz del rellano transformó el aire en una membrana tensa. Los espejos respondieron con una viveza nueva, el marco dorado parecía recién cepillado, el metal negro emanaba un brillo más oscuro, y el grafito asumió el papel de garganta. Sentado frente a él, con la lámpara apagada, percibí cómo la luz exterior se recogía en su hondura con la precisión de una cuchara recogiendo salsas del fondo de una cazuela. Un olor a ozono diluido se arremolinó en torno a la superficie como un perfume pálido. Mientras observaba, el apartamento se fue deshaciendo de mí con delicadeza, mis ruidos, mis respiraciones, mis pequeños movimientos de atención dejaron de importar. Quedamos el espejo y yo, como si en el cuarto sobraran paredes, suelo, techo, muebles, y lo único auténtico fuera esa planicie de vidrio y algo que detrás, a su espalda, se movía con paciencia. A partir de ese día, el apartamento se convirtió en un corredor de pruebas. Desayunaba, me limpiaba los dientes, me ponía una chaqueta, salía y volvía, dejando migas controladas en la encimera y marcas de dedos invisibles en los marcos para comprobar si desde el otro lado había una lógica, una paciencia que obedeciera a mis rituales. Los espejos no cambiaban con mis trampas de niño. Cambiaban con su tiempo, que no era el mío. Había horas, sobre todo entre las 5 y las 6 de la tarde, en que el espejo de metal negro parecía inflar la estancia, agrandando el ángulo de la pared izquierda como si el edificio respirara y ampliara el costado. A las 9 de la mañana, sin embargo, el mismo espejo compactaba el espacio, acercando la repisa a mis codos, encogiendo el aire. La sección de grafito no parecía obedecer esas adolescentes variaciones. A él lo guiaba un impulso ajeno a la rotación de la Tierra. Comencé a soñar con superficies brillantes. En los sueños no había personas, no había palabras ni voces, pasillos de vidrio pulido, un olor a lana mojada muy cercano a la nariz, la textura de la yema del dedo arrastrada con lentitud extrema sobre una mesa fría, la visión angulada de mis manos desde un lugar que no podía elegir. Despertaba con la boca seca y una breve sensación de manos heladas en los hombros que se retiraban justo al abrir los ojos, como si el sueño tuviera dedos que no querían ser sorprendidos. En los sueños aparecía también la escalera con el óvalo del rellano, no lo veía del todo, pero su presencia enrollaba el espacio alrededor, como esas corrientes de agua que forman remolinos sin que nadie toque la superficie. Una mañana noté que el marco de grafito tenía un borde con una hendidura. No la había visto antes y, sin embargo, no me atreví a jurar que fuese nueva. Introduje la uña, la textura era suave, no filamentosa como un desconchón, sino como un caucho elegante cedido por la presión. Retiré la mano con un escalofrío casi divertido, el escalofrío infantil de haber hecho algo que no estaba permitido. Entonces me di cuenta de que el olor del marco, ese perfume metálico, había cambiado. Ya no era moneda ni tornillo, se parecía más al olor de un cuenco de agua en una habitación donde nadie abre las ventanas. Un olor neutro pero vivo, como si lo que hubiera detrás del vidrio hubiese comenzado a respirar más cerca del borde. Hice algo que me avergüenza. Bajé al portal y busqué en el buzón del anterior inquilino. Tenía su nombre, una caligrafía muy precisa en la etiqueta. No había cartas nuevas, solo folletos y un estado de cuenta viejo que alguien había dejado a medias asomando en una de las ranuras equivocadas. Lo devolví. La portera salió de su cueva de sillas apiladas y me miró con una simpatía espesa, esa clase de simpatía que se ofrece cuando un vecino reciente aún no ha aprendido los horarios del camión de la basura. No preguntó nada. Tampoco mencioné los espejos. Volví arriba con la neurona centrada en el grafito. Sentí en los dedos la necesidad de retirarlo, como si hubiese una capa interpuesta que ya podía quitarse. Me dije que quizá ocultaba humedad y que era peligroso para la pared. Pero una segunda idea, menos razonable y más cercana a una superstición que no recuerdo haber llevado conmigo, me frenó. Me quedé de pie frente a la superficie y respiré con una cadencia lo más regular posible, notando como el aire rozaba la garganta como un paño tibio. De pronto, sin trampa visual, sin retraso, sin metamorfosis, supe que no estaba solo al otro lado. No era una persona ni un animal ni nada con nombre, era la forma en que un lugar toma conciencia de sí. Un edificio con espejos suficientes termina por tener una espalda. En algún punto entre los marcos, la casa había encontrado una segunda cavidad donde resonar, y ese hueco le permitía escucharme mejor. El hallazgo no me hizo huir. Me volvió cuidadoso, que no es lo mismo. Caminé por el apartamento con un respeto renovado por las esquinas y la manera en que el polvo se posa.
Limpié los marcos con un paño apenas húmedo, sintiendo como en el dorado la tela se deslizaba con un chirrido seco, en el metal negro con una suavidad casi grasienta, en la madera clara con una resistencia amistosa, y en el grafito con un silencio absoluto, sin fricción. El paño no recogía nada del grafito. Ni un rastro de suciedad, ni una mota. Como si en ese borde la materia rechazara mi intención de tocarla y devolviera su propia versión intacta. Mientras pasaba la tela, pensé en la cantidad de cuerpos que habrían sido duplicados allí a lo largo de las décadas. No solo los de los inquilinos, también sus ausencias, sus enfermedades, sus insomnios, sus modos de dejar el abrigo sobre una silla. En una casa con tantos espejos, los rasgos no se marchan del todo, se disuelven en capas finas que el aire aprende a leer. Empecé a notar pequeñas mejoras o empeoramientos de mi estado según el espejo en el que me detuviera más tiempo. Frente al marco dorado, un cansancio lateral me apretaba la sien derecha con la suavidad de un dedo amortiguado. Frente al metal negro, un cosquilleo bajo la piel de los antebrazos, como si un abrigo imaginario me rozara. Frente a la madera clara, una calma dócil que hacía el corazón más lento. Frente al grafito, una atención que no pedía esfuerzo, clara y sin temblor. Pero con un precio, el tiempo perdía coincidencia. Miraba el reloj y las agujas tenían la buena intención de estar donde debían, pero mi cuerpo sabía que no estaban allí del todo. Como si los minutos hubieran decidido arrugarse, formando pliegues en los que cabía una segunda respiración entre dos latidos. En esos pliegues me encontraba a menudo con la memoria de algo que no había vivido, el tacto de una colcha con textura de granos de arroz, una cucharilla apoyada en el borde de un vaso que pulía con paciencia un círculo, el olor de una crema cosmética de antaño, pesada, con un toque de violeta y ceniza. En el grafito no recordaba lo que yo había vivido, sino lo que otros habían dejado flotando en la zona blanda del aire. Las noches comenzaron a traer un fenómeno nuevo. La luz de la lamparita, aún a un nivel bajo, generaba una línea pálida en el borde del marco de grafito. No una línea de reflejo, sino de emisión. Una claridad muy fina que no tocaba el resto del cuarto y que se quedaba en el borde como una baba de caracol sin humedad. La primera vez acerqué la cara y el olor me golpeó suave. Esa agua guardada, más un punto de hierro, más una nota desconocida, quizá de cera o de pintura antigua, un olor con partículas de polvo que pesan menos que el polvo. Esa línea no ardía ni palpitaba, solo estaba, el mismo modo en que está el borde de un vaso cuando uno no lo mira, con su geometría perfecta, con su promesa de contener. De madrugada, la línea seguía allí, persistiendo aunque yo apagase la luz. Era una claridad que no necesitaba bombilla. Con el correr de las semanas abandoné el reloj de la pared, no por superstición sino por dejar de escuchar el tic-tac que el apartamento masticaba y devolvía con una irregularidad leve que me ponía enfermo. El edificio insistía en un latido propio que no siempre coincidía con mi pulso. En el rellano se percibía mejor, el óvalo del tercer piso, con su lluvia fija, marcaba ese ritmo con la danza minúscula de sus puntos de oxidación. Una mañana conté mentalmente 10 respiraciones y bajé un tramo. Otra mañana conté las motas del vidrio y subí el mismo tramo. Ambas actividades, absurdas y conciliadoras, me dieron una tranquilidad de actividad infantil. Cuando uno no puede toda la realidad, puede una esquina de la realidad. Esa esquina a menudo tiene forma de superficie que devuelve luz. El apartamento solía quedarse más frío por la tarde. Ese descenso no provenía del termostato ni del tiempo que hiciera fuera. Era un frío específico, del tipo que se posa en mitad de la espalda y se lleva en una línea hasta el esternón. Un frío que no obliga a ponerse una chaqueta, pero sí a enderezar la columna y a cerrar las manos. En esas horas, la madera del suelo crujía menos, el edificio se recogía en sí, sin ostentación. El grafito ganaba volumen, no visual, sino táctil, como si el aire frente a él tuviera un gramo más de densidad por metro cúbico. Me colocaba a 2 pasos y dejaba que ese peso me creciera en el pecho. Era como situarse a un lado del eje de un péndulo que uno no ve pero siente. A veces, después de varios minutos, el olor cambiaba, y la nota acuosa se convertía en algo más seco, como piedra caliza molida. En ese instante sabía que debía apartarme, porque si me quedaba, al cabo de un rato el borde del espejo me llamaba con una modulación que no tenía sonido, un reclamo suave que no era para el oído sino para la piel. Nunca fui de mover muebles. No me gusta alterar la disposición de las cosas si están en un equilibrio adquirida con años. Sin embargo, un domingo por la mañana, llevado por un nerviosismo sin origen, arrastré la mesa pequeña del salón y la quité de delante de los espejos.
El ruido de las patas pareció incomodar al marco de metal negro, su brillo se desordenó en manchas, como si hubiera sudado. El dorado, por su parte, acogió el movimiento como un anfitrión satisfecho. La madera clara me dio la misma calma dócil de siempre, y el grafito dejó la línea luminosa a plena vista, como si agradeciera que le despejaran la garganta. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared del otro lado, y me quedé mirando los cuatro. El conjunto tenía algo de cuadro familiar. 4 miembros de una familia que no es la mía, cada uno con su carácter consolidado, cada uno capaz de revisar mis gestos con un matiz distinto. Si cerraba un poco los ojos, los marcos parecían inclinarse lo justo como para escuchar mejor. Aquella tarde de domingo, mientras el edificio olía a comida ajena y la luz estaba más gruesa en el pasillo, sucedió algo discreto y definitivo. Mi reflejo en el grafito parpadeó sin que yo parpadeara. No había retraso, no había juego de tempo, simplemente, mis ojos en el vidrio se cerraron y se abrieron una fracción de segundo antes de que mis párpados obedecieran la misma tensión. La sensación no fue de amenaza ni de espanto. Fue de decoro roto. Algo se había permitido una libertad que no estaban previstas en el contrato tácito entre cuerpo y superficie. Me fue imposible levantarme, no porque el miedo me clavara, sino porque el cuerpo se volvió improvisadamente pesado, como después de un baño muy caliente. Me apoyé un poco más contra la pared, y noté en el omóplato derecho la frescura delicada de una corriente minúscula. Ese hilo de aire no podría venir de la ventana, estaba demasiado lejos y demasiado cerrada, tenía, además, un olor a piedra recién levantada, el olor que dejan las cajas cuando se desclavan. El resto del domingo se dobló como una hoja. Hubo sonidos de vajilla y voces apagadas en pisos lejanos, hubo un perro que se sacudió y lo oí sin verlo, hubo una sirena en la calle, breve y sin prisa. Yo permanecí frente al grafito con la dedicación de un enfermero callado ante la cama de alguien que duerme de costado. De cuando en cuando miraba hacia los otros marcos, y ellos, con la dignidad de quien ya te conoce, me devolvían paciente. En uno de esos desvíos de atención, al volver al grafito, me observé una línea de expresión que no tenía. Era sutil, una raya vertical a un lado de la boca, más cerca de la comisura que del centro. Llevé la mano. Bajo la yema no había nueva textura, la piel era la de siempre, pero el espejo había decidido anotar un cambio. Comprendí, con una claridad resignada, que la superficie no estaba copiándome, estaba escribiéndome. Los días siguientes reconocí un orden nuevo, y me acomodé en él con una docilidad que ahora me resulta alarmante. Evitaba mirarme en escaparates fuera, evitaba el ascensor si podía, porque el aluminio me devolvía una versión de mí con un leve obstáculo en el costado izquierdo. Prefería el óvalo del tercer piso, ese con la lluvia en la espalda, quizá porque sus retrasos y adelantos me resultaban más torpes, más humanos. En casa, el dorado se convirtió en mi espejo de trabajo, me peinaba rápido, comprobaba manchas en la ropa, vigilaba el estado de mi nariz con indiferencia. La madera clara se reservó para momentos de calma, lavarme las manos con agua tibia, sentir el jabón mal que bien, esa textura resbaladiza que tarda en irse del todo. El metal negro lo usaba apenas, con el respeto que se le tiene a un progenitor que no te entiende. El grafito reclamaba su liturgia. Me paraba frente a él no más de 2 veces al día, con la habitación sin olores fuertes, sin música, con la lámpara apagada. Respiraba y dejaba que mis ojos se acostumbraran a su claridad sin sombra. Esperaba a que él decidiera cuándo y qué devolver. Llegó entonces el primer amanecer de invierno de verdad, con ese borde azul que se cuela por el patio y vuelve líquidas las articulaciones del silencio. El apartamento olía a lana y a polvo limpio, y mis manos a crema barata con fragancia de almendra. El grafito me mostró una escena tan breve que podría habérmela inventado, mi espalda, tal como yo la veo cuando me cae una sombra lateral, moviéndose por el pasillo hacia la cocina. Sentí el clac del interruptor antes de oírlo. La bombilla no se encendió, porque yo no la había tocado. El reflejo había probado una pieza de mi rutina sin mi permiso. No hice nada. Me quedé en el sitio, con la barbilla apenas recogida por el peso de una idea sencilla. En una casa con suficiente cantidad de superficies que piensan la luz termina enseñándole al lugar lo que hace un cuerpo. El edificio, a través del grafito, había aprendido a recordar mis trayectos básicos. Iba a repetirlos cuando le pareciera bien, del mismo modo que los gestos cotidianos de mi madre se aparecen a veces en mis manos sin que yo los llame. En el siguiente mes ese aprendizaje se volvió frecuente. Imágenes mínimas,
repasos microscópicos de mañanas semejantes, pequeñas reproducciones que se adelantaban medio paso, apenas un temblor de segundos. Un día, sin embargo, noté otra cosa, un detalle de mi cocina que no estaba en mi cocina. Un paño colgado de la manija del horno. Yo no cuelgo paños ahí, los pliego sobre la encimera. El grafito lo mostraba como si fuese parte de mi orden. Curioso y torpe, fui y colgué el paño de la manija. El espejo lo aceptó con esa complacencia silenciosa que solo tienen los objetos cuando uno por fin los coloca según su idea. Ese fue el trato implícito, me dije, yo puedo modificar hábitos pequeños si abro una rendija por la que el grafito respire mejor, a cambio, él me da estabilidad. No fue equilibrio. Fue entrenamiento. Con los días, comenzaron las ausencias. No mías, sino del espejo. Frente al grafito, algunas mañanas, yo no estaba. El vidrio devolvía al cuarto con sus mesas, marcos, luz de patio, polvo suspendido, pero no incluía mi cuerpo. La primera vez noté un peso en el estómago, un frío de valija abierta en una estación. Hice un movimiento lateral y aparecí, como si hubiese estado justo fuera de cuadro por capricho de una lente. El alivio no fue puro, trajo una tercera entidad a la habitación, la posibilidad. Había ahora un espacio en el que yo podía ser opcional. En esos días, el olor del marco se inclinaba más hacia lo húmedo, y el borde luminoso adquiría una textura muy fina, casi granulada, como un papel de acuarela. Evité contárselo a nadie. No por temor a que me creyeran, sino por protección. La casa había hecho conmigo una confidencia, no era mío el derecho de exponerla. Empecé a cocinar platos de poco olor, para no impregnar las paredes con aromas agresivos, limpiaba el suelo con un producto casi sin perfume, abría apenas la ventana lo justo para que el patio supiera que yo seguía honrando la circulación del aire. El óvalo del tercero se volvió más nítido, me regalaba tonos de mi cara que nunca había sabido que estaban. En el ascensor dejé de mirar las paredes reflectantes y las traté como a una persona que duerme. El marco dorado, caprichoso, empezó a subrayar el color de mis labios según una lógica que no era la del riego sanguíneo. La madera clara conservó su dulzura resignada. El metal negro escogió un nuevo arte, me hacía más alto por las tardes, más bajo los lunes. A mediados de febrero, coincidí con un vecino en el pasillo. Llevaba un abrigo azul con un cuello de lana y olía a cigarrillo recién apagado. El óvalo entre los dos nos recogió y nos devolvió con una cortesía embarrada. Nos saludamos con un gesto mínimo, y él se detuvo a atarse un zapato. Yo seguí. Sentí su presencia a la espalda sin miedo, solo como uno siente un cuadro que mira aún cuando ya le da la espalda. Cuando al fin cerré la puerta, me invadió una tranquilidad instantánea, como volver a una habitación familiar después de hablar con extraños. La casa olía a mí, que es decir que olía a los productos con los que yo intento no oler. El grafito, sin embargo, había añadido un olor nuevo, un rastro de tabaco más frío que el del pasillo. No era el olor del vecino, era la traducción del vecino al idioma del marco. En vez de humo, gravedad. En vez de ceniza, exactitud. Me llamó la atención que el grafito recogiera ese detalle ajeno. Imaginé por un momento que en esa superficie no se escribía solo mi vida, sino la suma de los roces de los otros con mis superficies. Llegó así una noche sin lluvias ni vientos, sin noticias en la radio ni conversaciones de vecinos. Las paredes estaban silenciosas hasta la ingenuidad. Me acosté tarde. El apartamento se sentía pulcro y expectante, como un consultorio a primera hora cerrada. En mitad de la madrugada, ya en ese estado tibio en que la mente todavía se toca el cuerpo, sentí el peso de alguien sentándose al borde de la cama. No un alguien, la casa, enjuta, comprimiendo el colchón con el peso justo para mostrar que el somier no estaba roto. Abrí los ojos y me quedé en la misma posición, sin mirarle a nadie en la cara. Miré hacia el marco de la puerta, donde se recortaba la penumbra conocida. No había forma, solo la convicción de que una forma podía elegir entonces y ahí ser. Por primera vez desde que llegué, tuve sed. Tardé un momento en levantarme. En ese entreacto, el borde de la cama recuperó su elasticidad. Crucé el pasillo descalzo, y el frío del suelo subió por la piel con el mismo recato que una brisa. En la cocina serví agua. El vaso hizo su sonido de vidrio contra el fregadero, ese tintineo de anillo barato y vaso limpio. Me giré hacia el grafito. Estaba oscuro, pero su borde mantenía la claridad finísima de una farina de luz. Al acercarme, el olor cambió a algo más seco y sin perfume,
como cuando uno entra en una habitación blanca recién pintada donde ya se han llevado los plásticos y solo queda la ausencia colgando de las paredes. Vi entonces la habitación. El grafito me la devolvía desde un ángulo que yo no podía ocupar sin atravesar la pared. Me vi durmiendo de costado, con la boca oscurecida por la sombra de la sábana. Me vi como si el espejo hubiese sacado una fotografía justa, sin afectación. Lo extraño no fue verme. Lo extraño fue percibir una variación mínima en la respiración de ese cuerpo. El pecho subía y bajaba con un ritmo un poco más lento que el que yo acababa de tener al cruzar el pasillo. Conté en silencio, con la obediencia de quien repite indicaciones médicas. Entre inhalación y exhalación había un espacio que mis pulmones no conocían. Un espacio que recordé de mis visitas diarias al grafito, esa pausa añadida entre latidos, ese pliegue de tiempo. Lo comprendí sin dramatismos, el edificio me había estado entrenando a respirar con él. No fue revelación, fue hábito. A partir de esa noche comencé a compaginarme sin esfuerzo con el ritmo de la casa. Dejé que el pecho hiciera su recorrido con ese espacio añadido, y el sueño me llegó más profundo, sin imágenes, sin superficies. Por el día, en los momentos en que el reflejo decidía adelantarse o ausentarse, mi cuerpo no protestaba, se prestaba a esa coordinación como unas manos que aprenden a teclear con menos ruidos. Hubo una tarde en que, frente al grafito, estuve de pie el tiempo suficiente para sentir que mi peso se redistribuía en el suelo, como si me hubiesen cambiado suela. Noté entonces que el borde luminoso se movía. No lateralmente, no hacia adentro ni hacia afuera, vibraba muy levemente con una frecuencia que yo podía llevar a la respiración sin esfuerzo. Lo hice. Respiré así. La vibración dejó de ser vibración y se volvió un estado natural. Cuando llegó el final del invierno, los vecinos abrieron las ventanas a la vez un domingo, y el patio por fin tuvo olor a café tostado y pan con mantequilla. El óvalo del tercer piso tenía la lluvia vieja más marcada, sus manchas de plata se parecían a un mapa de archipiélagos. Sonreí al verlo, me gustaba que el óvalo no aspirara a nada más que a ser su tejido de desgaste. En el ascensor, el aluminio estaba más limpio de lo habitual. Al entrar en el apartamento, la luz golpeó los marcos con la sorpresa de lo cotidiano. Caminé lento, dejé las llaves en el plato de barro, y fui directo al grafito. En el aire había un frío nuevo. Un frío sin olor que no me había visitado antes. Me detuve a 2 pasos, como manda la liturgia, y esperé. No sucedió nada al principio. Luego, en la superficie, se formó una imagen que no había aparecido jamás. Una esquina de la habitación que no existe, una habitación donde la pared con el espejo no es pared sino hueco. No era una trampa de perspectiva, el marco contenía ahora un volumen detrás, un aire respirable y listo. No se me ocurrió meter la mano. No tenía que hacerlo para saber que el paso se podía dar. El borde luminoso ardía ahora con más harina, con más minucia, pero sin resplandor. La casa me ofrecía la espalda. Me quedé quieto, con las manos a lo largo del cuerpo y la boca un poco seca. Pensé en todas las ocasiones en que el reflejo me había vuelto opcional, en los pliegues de tiempo, en los oídos que el edificio abrió con paciencia a través de mis hábitos. Pensé en el paño de la cocina colgado donde el grafito quería. Pensé en el óvalo del tercer piso, en su lluvia sin agua. Pensé en mi cuerpo, en su peso neutral, en su obediencia aprendida. Pensé que no había prisa. El apartamento no iba a moverse, sabía perfectamente cuando yo respiraba y cuando no. Sabía cómo eran mis mañanas y mis pautas. Sabía que yo sabía que podía. Apagué la luz. Dejé el agua del vaso en la encimera. El olor del grafito se volvió a esa agua guardada sin hierro, sin casi nada. El borde luminoso a esa distancia no iluminaba, definía. No di el paso, no entonces. El gesto se quedó en mí como se quedan las palabras que nunca se dicen en voz alta y, sin embargo, producen sus efectos más sólidos. Me acosté. Dormí con esa respiración conjunta, con ese espacio entre latidos que ahora ya era mío de fábrica. Al despertar, la boca tenía el sabor discreto del aire del apartamento, un sabor sin facciones pero no vacío. Fui al espejo de madera clara y me reconocí con la dulzura habitual. Lavé mis manos y escuché la gota que tarda en caer. Fui al metal negro y toleré su comentario de proporciones sin lugar. Fui al dorado, que se entretuvo en mis labios como si fueran una pieza de museo. Entonces volví al grafito. La habitación detrás estaba aún allí, con su volumen sin objetos, con su aire listo. Me quedé un rato haciendo nada. Comprendí, por fin, la educación que me había administrado el edificio. No era una invitación a perderse,
era una instrucción de modales. No se entra a la espalda de nadie sin haber aprendido a respirar con él. La casa me había hecho su huésped y, al cabo de una estación, su corrección me ofrecía la otra mitad del domicilio. Me quedé un rato de pie, sin ceder la rodilla, sin pisar otra densidad que la del suelo conocido. A mi espalda, la puerta del apartamento estaba cerrada y tenía el brillo de las cosas que han aceptado su función. En el patio, una mujer movió una silla y ese sonido llegó como una línea plana hasta la lengua. No he cruzado. No hago heroísmos. Camino por mi lado de la superficie con una cortesía que ahora abarca incluso los días fuera de la casa. En un escaparate, la imagen retrasa un latido y yo bajo un poco la vista en signo de respeto. En el ascensor entro con el cuerpo quieto para no despeinar su aluminio. En el óvalo le ofrezco la mejilla buena para que haga con ella su telar de lluvia. Ante la madera clara me lavo las manos y dejo que el jabón se tarde en irse. Por las noches, el borde del grafito saca su harina de luz y deja sobre el aire un gusto a agua que no molesta. Si acerco la nariz, siento esa piedra molida y ese casi limón de un producto antiguo, y la casa, con su espalda, me permite pensar algo que no debo pensar fuerte, que un día no muy lejano, sin música y sin olor, con el patio en su momento más neutro, daré el paso sin sentirlo como un paso. El borde no raspa. La luz no obliga. Solo define. Mientras tanto, vivo. Hago el ruido exacto de los cubiertos. Doblo los paños como el grafito prefiere y los coloco donde pueda verlos. Dejo el vaso siempre en el mismo lugar para que el borde de luz lo reconozca sin esfuerzo, y me vuelvo a acostar con ese peso añadido de quien se ha ido entrenando para ser huésped de un ritmo ajeno. Si algunos días, al pasar, el grafito decide que mi cuerpo no cabe en la escena y me deja fuera, no insisto, espero a la siguiente exhalación. Si otros días se adelanta y ensaya mi camino, le concedo el ensayo y no corrijo el rumbo. En el rellano, al pasar, el óvalo me presta su lluvia y yo agradezco la frescura. He llegado a notar, incluso, una cortesía recíproca. Cuando me miro con demasiada insistencia, el grafito me quita del cuadro para que descanse. Cuando yo no quiero verme, me devuelve con firmeza. Cuando huelo a calle, él se endurece un poco. Cuando huelo a jabón sin perfume, me observa con una atención suave que se siente detrás de los párpados. Hay días en que ya no distingo con precisión si cierto ajuste de luz es decisión del espejo o del clima, si la raya junto a la boca es un gesto nuevo o una caligrafía suya, si la lentitud con la que cae la gota del lavabo es culpa de la cal ni enseñanza. No me preocupa. La casa ha tomado conciencia de sí, y yo, por un accidente de llaves y mudanza, he sido su metrónomo de carne. No sé si esto se detendrá. Tampoco si debe detenerse. A veces, al final del día, me siento frente a los 4 marcos con la lámpara apagada y dejo que el aire del patio se ponga denso. El dorado respira con su ruido de lentejuelas mudas, el metal negro deglute sin tragar, la madera clara recita su calma de pan, el grafito mantiene la línea y el olor ligero de agua sin prisa. En algunos de esos ratos, un temblor muy pequeño recorre la habitación detrás del grafito, como si del otro lado alguien hubiera echado una sábana al aire y la hubiera dejado caer sin que se arrugue. Podría ser un movimiento mío, aprendido y devuelto. Podría ser el edificio recordándose una vez más a sí mismo. Me inclino un poco, como se inclina uno para escuchar mejor el final de un cuento. Siento la respiración de la casa en el hueco junto a la clavícula, una caricia fría que ni cura ni daña. Cierro los ojos y, al abrirlos, encuentro la superficie en su sitio, y dentro de ella el volumen intacto, a la espera de un gesto que todavía pertenece al futuro. No tengo prisa. He aprendido a respirar con la espalda del edificio. Él ha aprendido a llevar mi peso con el suyo. Lo único que ya no puedo evitar, algunas veces, es que en el pasillo, frente al óvalo del tercero, mi sombra suba un escalón antes de que yo levante el pie. No me molesta. La dejo ir. Ella conoce el camino mejor que yo. Y cuando la sigo, siento, nítido y sin aspavientos, el tacto de un borde liso rozándome el costado, como si una línea de luz, finísima, me estuviera midiendo para algo que ya me incluye.